Y bien, vamos a ver qué es esto de el pincel de rotoscopía o rotobrush. Bueno, para los que no saben qué es la rotoscopía, por ejemplo, aquí tengo un video, un sujeto, se mueve, ok, hay un fondo. Bien, la rotoscopía era crear una máscara, por ejemplo, sobre el sujeto para aislarlo del fondo y cuadro a cuadro ir ajustando esa máscara de acuerdo al movimiento del sujeto. Eso es la rotoscopía, lo cual nos permitiría aislar justamente el sujeto del fondo para hacer alguna corrección o sustituir el fondo, cambiar, ajustar el fondo, para hacer cualquier cosa que queramos. Ahora, esto realmente es complicado, es tardado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es trazar una máscara exactamente por los contornos del sujeto en este caso, y luego ir animando la máscara e ir ajustando nodo por nodo. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tengo yo el sujeto, utilizo la herramienta de pluma y empiezo a trazar una máscara. Cuando empiezo yo a trazar aquí esta máscara, vemos que ahora en After Effects CS5 el primer nodo tiene un recuadro doble, es decir, ya nos ayuda a identificar dónde es el inicio de la máscara, porque muchas veces hay efectos que tienen un comienzo y un final y debemos identificar justamente dónde está el inicio del trayecto o la máscara. Bueno, After Effects ya nos lo indica con un recuadro doble. Pero bien, vamos a seguir aquí explicando más o menos lo que es la rotoscopía. Se pueden imaginar que, pues sí, efectivamente es trazar punto por punto. Llega a ser un poco complicado. Y lo más complicado es todavía ir animando esta máscara. ¿Por qué? Porque entre más nodos usemos, cada punto es un nodo, mejor va a quedar la máscara o el recorte, pero al mismo tiempo, cuando tengamos que ir moviendo o ajustando de acuerdo al movimiento del sujeto, vamos a tener que hacer un ajuste pues mucho mayor. Por ejemplo, aquí ya tenemos el sujeto aislado. Ok, vamos a hacer esto un poco más grande. Ok, ahora el sujeto no está quieto, el sujeto se mueve. Entonces, durante cada fotograma, para hacerlo correctamente, tendríamos que ir moviendo cada nodo. Entonces abriríamos las propiedades de la máscara, Mask Path, creamos una animación y empezamos a mover todos los nodos, haciendo ajustes. Esto es la rotoscopía como normalmente se hace. Vemos que es complicado, tardado, muy tedioso. Bueno, el rotobrush, vamos a quitar esta máscara. El rotobrush trabaja como un pincel y en lugar de tener que estar trazando nodos exactamente por el contorno del sujeto, nos permite dibujar una línea cerca del contorno, y After Effects lo que va a hacer es tratar de interpretar cuál es el borde de nuestro objeto. Si no fuera exactamente el borde que nosotros necesitamos, podemos hacer ajustes a esa máscara. Ahora bien, la forma en la que trabaja es como trabajaban los programas de agregar color. Por ejemplo, si teníamos una foto en blanco y negro y la queríamos colorear, estos programas lo que hacíamos era utilizar un pincel de algún color y trazar alguna parte que quisiéramos colorear de alguna tonalidad, y así durante todas las partes del sujeto trazábamos líneas de determinados colores y los programas detectaban bordes
y sobre eso iban coloreando las imágenes. Aquí es muy similar y bueno, para aplicarlo no lo podemos hacer directamente sobre el clip que tenemos aquí. Tenemos que hacerle doble clic. Vemos que se abre en una nueva ventana. Vamos a hacer esto un poco más chico todavía. Y aquí en esta ventana, tal cual nosotros podemos pintar en After Effects, también vamos a poder utilizar este Rotobrush. Entonces, aquí en esta ventana tenemos los controles del Rotobrush. Vemos que tenemos pues algo que no teníamos en el CS4, porque aquí ya nos permite manejar justamente esta herramienta. Vamos a hacerle clic aquí. Si se fijan, aparece un símbolo de más verde, que quiere decir que va a agregar información. Es decir, va a crear una máscara. Entonces, bueno, no tenemos que seguir exactamente el contorno. Aunque vayamos un poco cerca, es suficiente. Vemos que es mucho, pero mucho más fácil y más rápido que hacer los trayectos nodo por nodo. Vemos cómo automáticamente entendió que podríamos querer enmascarar esta parte. Bueno, aquí vemos que le falta. Pintamos. Vemos qué fácil se hacen los ajustes. Aquí un poco más. Y vemos que lo manejamos a manera de pincel. Entonces, por eso es una herramienta de pincel, el Rotobrush. Por ejemplo, aquí esta parte está aislada. Seleccionamos un poco y automáticamente After Effects va a tratar de encontrar los bordes que nosotros queremos. Y ya está. Ya tenemos la máscara. Vemos que es muchísimo más fácil. Y vemos que es también mucho más precisa. Vemos cómo se apega bastante bien a lo que es el contorno del sujeto. Aquí, por ejemplo, vemos que se extendió un poco. Para quitar nosotros algo que no queremos, apretamos Alt del lado izquierdo del teclado y vemos cómo cambia el puntero a rojo y con un símbolo de menos. Eso quiere decir que vamos a quitar información. Yo quiero quitar esta información. Vemos cómo automáticamente hace el ajuste. Por ejemplo, vamos a quitar otro cachito aquí. Bien, ya quedó perfecta. La cuestión del cabello, bueno, podemos ir haciendo ajustes pequeñitos. Pero vamos, ya en el cabello no es tan importante ser tan exactos. Bueno, ya tenemos nosotros esta parte, ya tenemos la máscara creada. Y ahora, cuando nosotros empecemos a analizar hacia adelante, esta máscara se va a ir ajustando de acuerdo al movimiento del sujeto, en este caso, este sujeto. Si la máscara no fuera hacia donde nosotros queremos que vaya, por ejemplo, que empiece a tomar más partes, detenemos, hacemos un ajuste con un pincelazo, o sea, agregando o quitando información, y de esa manera After Effects va a seguir evaluando los siguientes fotogramas de acuerdo a esa información que nosotros le agregamos. Esto lo vamos a ver más claramente en la práctica. Pero bien, ese es el siguiente video, ya cómo es que trabaja esta parte. Ya vimos que es muy fácil hacer esto. Ahora en el siguiente video vamos a ver cómo es que trabaja. Y vamos a ver que realmente hacer una rotoscopia ahora va a ser muchísimo más fácil. Vamos a verlo en el siguiente video.